el gobierno aceleró con el acuerdo con el fondo y cuando aceleró reconoció que no lograba juntar por sí mismo la liquidez necesaria para lograr una salida del cepo en las condiciones que él lo venía anunciando. Gabriel, a ver, una información que vos pusiste en los últimos días. Pusiste por un lado que habías visto un desarme relevante de Fondo Común de Inversión en pesos. Sí. Por otro lado, una retracción también que mostramos ahí importante de la liquidación de las cerealeras. Bueno, ¿qué crees que pasó en los últimos días que cambiaron un poco la dinámica del mercado cambiario? Creo que algo habíamos hablado. Se venía juntando presión con respecto de todas las dudas que va teniendo el mercado con cuál va a ser el cambio de régimen. Cuál va a ser el cambio de régimen en la transición, digamos, hasta la unificación y después. El gobierno no puede dar las precisiones porque está en plena negociación y tampoco te las podría dar si ya las tuviera antes de empezar a implementar esa hoja de ruta. Entonces el mercado iba juntando presión, veíamos que las tasas en pesos subían, que había más presión en paralelos y intervención constante del Banco Central, y es como esa frase de Rudy Dortmund que uno a veces ve las cosas y las cosas vienen más lento de lo que uno analiza y de repente esos procesos se aceleran y las cosas terminan pasando más rápido. Creo que se juntó presión, digamos, y todos salieron a cubrirse. Se ve que venían muy seguros respecto de lo que era el discurso oficial y no había tanta búsqueda de cobertura, estaban todos durmiendo más destapados y empezó un viernes, empezaron a llegar las dudas y todos fueron a comprar cobertura relativamente al mismo tiempo, digamos. Pero creo que es parte de lo mismo, digamos, el gobierno aceleró con el acuerdo con el fondo y cuando aceleró reconoció que no lograba juntar por sí mismo la liquidez necesaria para lograr una salida del cepo en las condiciones que él lo venía anunciando, digamos, con la conversión con la convergencia de los paralelos al oficial. Y cuando entra el fondo, bueno, empiezan un montón de, el régimen va a cambiar, al fondo no le gusta el blend, el fondo, ¿qué va a decir el fondo? Es que intervención en paralelos, en la unificación, ¿qué onda? ¿El fondo te va a permitir un tipo de cambio fijo? Raro. Entonces empiezan todas estas dudas y el propio gobierno te dice que el régimen va a cambiar. Ya Caputo te lo dice abiertamente. Y saliendo de lo que dice el fondo, el régimen tiene que cambiar, porque este régimen es sostenible con cepo, digamos. Entonces, si vos vas a salir, tiene que ser otro régimen necesariamente. Sí, Martín. Sí, Gabriel, ¿cómo se explica lo que pasó en el mercado de futuros que llegó a venderse o a negociarse el contrato a este mes, a marzo, arriba de 1.200 pesos cuando está en 1.070? ¿Qué pasó ahí? ¿Hubo alguna disrupción grande en el mercado? ¿Alguien pagó eso a propósito? ¿Fue como un short squeeze? ¿Qué fue lo que pasó? Te lo puedo explicar con dos ejemplos. Es como que de repente todos veníamos seguros de que no iba a llover y de repente se hizo creíble el escenario, o más creíble, probable, el escenario de que puede llover y salimos todos juntos a comprar paraguas y se disparó el precio de los paraguas y no apareció nadie, digamos, a ponerle un límite a eso, a proveer paraguas, digamos, para acotar la suba de precios. Y entonces es como el mercado buscó el límite y no lo encontró. Y al no encontrarlo, es como que se cebó. Eso fue el viernes, te diría. No hubo límite ni en paralelos. En paralelos un poco más, algo hubo, pero en futuros no. Ayer hubo una intervención importante, ¿no? Ayer el gobierno dice que no, pero ayer hubo un salto grande del volumen y hubo reemplazo, digamos, de compradores, o sea, hubo alguien que proveyó los paraguas, que luce raro que haya sido algún privado. Si, en todo caso, capaz que si fue algún privado haciéndole la gamba. No, pero ¿por qué no? El Banco Central, como venía interviniendo fuerte también en enero y febrero. Sí, una cosa es, ahí hay una cosa es intervenir en paralelos, otras son dos mercados diferentes. Ellos lo que te dicen es que no intervinieron en futuros.
Ayer, por eso no estoy hablando de futuro, no estoy hablando de futuro. Estoy hablando del dólar financiero. Ayer hubo intervención, sí, el viernes también había habido, o sea, intervención en financieros viene habiendo. Lo que se había visto en el fin de febrero y principios de marzo es que la intensidad y la forma de intervención había cambiado. Más que fijarte un precio, digamos, es como que le iban bajando la volatilidad, lo iban llevando, si querés. No como había sido en diciembre, fin de diciembre y principio de enero, por ejemplo. Ahora, ¿cómo ves la dinámica? Yo lo que decía, más allá de la cotización de los dólares financieros y si el Banco Central estuvo vendiendo, no sé, 2.000 millones de dólares a 1.200 durante enero y febrero por promedio, ¿no? Estuvo vendiendo a 1.150, 1.170, 1.180, 2.000 y ahora está en 1.280, no sé, el MEP por el contado con liquidación. Y ayer intervino, no sé, cuando se fue arriba de 1.300. Pero más allá de eso, más allá de la curva de futuros y demás, ¿cómo ves la dinámica del Banco Central en 4 días? Vendió 930 millones de dólares. Y bueno, eso es un resultado, a ver, cuando hay dudas. En el oficial, que me parece que eso es un poco lo que... Ahí tuviste desarme. Las alertas, digamos, más allá de la cotización de los dólares financieros, ¿no? Pero esa es la consecuencia. Sería una anécdota, digamos. No, está bien lo que preguntas. Eso es una consecuencia de lo que estamos viendo, digamos. Vos tenés ahí desarmes de posiciones, probablemente de los bancos, te quedaron las tasas de futuro arriba de las tasas en pesos. Entonces, todo eso hace que todo el que puede comprar dólares quiera comprar y todo el que tiene para vender no quiera vender, digamos. Te paga más estar en dólares que en pesos hoy, potencialmente. Por eso es importante que las tasas de futuro se vuelvan a acomodar y no quieren entrar arriba de las tasas en pesos. Mientras eso no pase, va a ser difícil que el Banco Central compre en el mercado oficial. Y vamos a ver lo que pasa, por ejemplo, con Ciara, que te dejan de liquidar, porque son malos, no, porque hacen el análisis financiero, digamos. Y vos tenés la tasa del futuro arriba de las tasas en pesos. Entonces ahí tiene que pasar, digamos, uno puede ser un intermedio, una de las dos, o las tasas implícitas de los futuros bajan, o las tasas en pesos suben, o las dos y se encuentran en el medio. Pero si las tasas implícitas de los futuros quedan muy arriba de las tasas en pesos, se va a complicar el mercado oficial, claro que sí. Yo contaba hace un rato en el stream, no sé si lo habías visto, que el presidente, en la discusión que suele tener, digamos, con economistas y demás, ¿no? Porque es muy activo, digamos. Dice, bueno, cuando le preguntan, ¿y va a seguir el crawling peg del 1%? Responde muy simple. Si el fondo nos desembolsa cash, un monto importante como el que estamos buscando, vamos a flotación. Ahora, ¿no? Si eso no ocurre y hace una distribución más pareja del acuerdo, seguimos con el crawling del 1% hasta que el IPC converja al crawling. Ellos tienen 3 condiciones igual, nunca te olvides. Capitalizar el Banco Central, la de la inflación y la de la BMA. Sí, bueno, te digo lo siempre te dice que son las 3 ellos. Te digo lo que plantea más sencillo, digamos, ¿no? Más directo. Sí, mirá. Y eso se va a saber de acá a mediados de abril, cuando el board termine de definir no solamente el monto total del acuerdo, sino que lo que es más importante para ellos es la distribución. Sí, ¿cuánto va a venir cash inicial, ¿entendés? Entonces, ahora, ese planteo, ¿no te parece que mete, bueno, que debieran moverse un poco más rápido? Digamos, ellos dicen, bueno, son las restricciones que pone el Fondo Monetario en su dinámica. En abril, a mediados de abril, está la asamblea de primavera del fondo, ¿no? Del Banco Mundial. Pero bueno, si no estás casi un mes, 3 semanas, un mes en la incertidumbre, el gobierno dice, bueno, obviamente muchas de las restricciones se van a mantener porque quieren que haya una mínima volatilidad, digamos, ¿no? Ya sea que sigas con el crawl o que sigas o que vayas a una flotación, o quieren volatilidad, es decir, que
Bueno, implícitamente lo que te están diciendo es que va a ser una flotación sucia, por algo quieren. Sí. Bueno, por eso quieren los dólares cash, sí. Sí, Ahora, ¿no te parece que es una ventana un poquito larga, digamos, de incertidumbre, donde yo creo que el ahí Banco Central va a poner todo el tiempo el Banco Central hasta que venga, no sé, la cosecha, y vamos a ver cómo arranca la cosecha si estás con esta incertidumbre de cuál va a ser el régimen cambiario? Lo que no sé, es como anunciar que vas a hacer una baja de retenciones supeditado a algo que va. Entonces, alguien te va a decir, bueno, está bien, terminame de definir cuáles son las reglas de juego y te digo si entro a jugar o no. Bueno, ese es exactamente el ruido que hay. El ruido es con el régimen monetario cambiario. Todos sabemos que va a cambiar, nadie sabe para dónde va a cambiar y el gobierno no te lo puede decir. Porque está en plena negociación. Por eso te digo, para mí el error no es que ellos no te lo puedan decir ahora, porque eso es la situación en la que están, ya están. El error es haber intentado usar el acuerdo para anclar en enero, ¿entendés? Cuando vos todavía no podías dar esas definiciones. Pero bueno, ellos en ese momento necesitaron anclar y fueron a buscar el acuerdo con el fondo como esa forma de anclar. Y a partir de ese momento se dijeron un montón de cosas. Milei empezó a publicar columnas de opinión, ya siendo presidente él, que hay cosas que había dejado de hacer, bajando línea también con respecto del acuerdo con el fondo. Entonces, a mí me parece que todo ese ejercicio de primero intentar anclar, subiendo mucho las expectativas respecto con el acuerdo con el fondo, y después que vaya pasando el tiempo, no poder dar precisiones y que tampoco vengan a las definiciones por el lado del fondo, empezó a armar esa presión, digamos, esa ansiedad que terminó eclosionando en lo que vimos estas últimas semanas, digamos, en todas esas dudas que se fueron generando, y encima tenés en el medio gente que no ayuda, digamos, no sé, se desilusiona, no sé qué le pasa, y tampoco es que aporta mucho porque sale con su desilusión, sale a patear un tacho con su declaración, ¿entendés? Entonces tampoco te ayuda eso. Pero bueno, es así esto. Yo creo que ahí si hay algo que se le puede criticar al gobierno es haber intentado utilizar el acuerdo para anclar no teniendo las definiciones antes, digamos. Martín, la última para Gabriel Camaño. Sí, Gabriel, ¿crees que estas dos opciones que dijo Maxi, ¿no? Una con más plata al principio y una flotación probablemente sucia, y la otra de no, bueno, seguimos así si no alcanza el arreglo para eso. Si fuera la opción 2, que desde el punto de vista cambiario sería más tranquilo porque se va el cuco de la flotación, o sea, no habría volatilidad, seguiría el crawling peg, pero en los informes de los bancos internacionales vos tenés la salida del cepo como uno de los principales drivers positivos del año. Entonces, ¿vos creés que si al final terminara pasando esa opción, que el gobierno dice, miren, el fondo nos da tanto, vamos a ir con el crawling peg hasta que la inflación converja al 1, ya no salimos del cepo ahora hasta nuevo aviso? ¿Sería positivo o sería negativo eso? Yo creo que el gobierno subió mucho lo que te decía antes. Si te llegan a venir menos de 5.000 millones netos, la reacción va a ser negativa, digamos, porque se subió mucho la expectativa. Si te dan entre 5.000 y 10.000, más o menos de lo que tal vez el mercado estaba esperando, digamos, y nos pondremos a ver los detalles del acuerdo y qué implica y cuándo salen y demás, y si te ponen más de 10.000, la reacción va a ser positiva, digamos, porque está un poquito por arriba de lo que espera el mercado, digamos. Pero después, ese es el shock inicial, ¿no? Y después lo que va a importar es la letra chica del acuerdo, porque si yo veo que te ponen, pero me pongo a ver el acuerdo y hay una meta de reservas y la meta de reserva es recontra exigente, digamos, digo, bueno, entonces la capacidad de intervención que tienen no es tanta. Entonces, te pusieron plata, pero no tenés mucha capacidad de intervención, yo no sé si salís antes de las elecciones, probablemente quede para después de las elecciones. Hay que ver eso, cómo acomodar la plata, cuáles son los detalles. ¿Suena muy largo hasta las elecciones? Sí, suena muy largo hasta las elecciones. Es muy largo, con una expectativa de salida del cepo después de las elecciones ya más cierta, después del acuerdo con el fondo. Eso juega a favor de decir, bueno, si le ponen mucha plata, tienen que salir cuando se la pongan. Ahí tiene razón el gobierno. Pero yo creo que por cómo lo vienen manejando hasta ahora, si le llegan a poner no tanta y tienen que aguantar, y va a ser movido, digamos. Va a ser un año movido, digamos. Y si le ponen menos de 5.000, vamos a bailar un rato, digamos. ¿Vos lo ves a Caputo después de que escribió, te acordás, el
el paper ese en Anchor respecto al tema de la dolarización, de por qué la flotación, aún si hicieras todo bien, puede salir mal. ¿Vos lo ves con esta idea de ir a una flotación? No es un gobierno muy flotador, pero Caputo dijo varias veces flotación sucia. Así que puede ser muy... A ver, yo siempre digo algo. No hay regímenes de flotación limpia sacando los países desarrollados, digamos. Pero si miramos países emergentes, no existe la flotación limpia. Menos aún con regímenes de inflation target, siempre hay algo de intervención. Con lo cual, si vos en un emergente me decís que vas a ir a flotación sucia, va a ser una chanchada, no va a ser sucia. Vas a intervenir un montón. Y si me decís Perú al principio intervenía muy fuerte. ¿Y con el blend qué haces? ¿Con el blend qué haces? No, si unificás el blend no tiene sentido. Es decir, es un mercado único, el blend muere solo. Si flotás... se termina el blend. Unificaste, hay un solo mercado, o sea, perdió todo sentido. Sí. Por eso te digo, eso es lo que piensa el mercado. El mercado dice, mira, yo venía haciendo, vamos a decirlo a lo bruto, yo venía haciendo tasa en pesos, el central me intervenía y me mantenía más o menos estable el CCL-MEP. De hecho, si vos te fijás, desde que anunciaron el mecanismo de intervención, las tasas en pesos fueron a la baja, después ganó Trump, expectativa de que te pongan, digamos, los fondos y salgas, como decía el gobierno, bajaron más todavía las tasas, todos venían durmiendo más o menos destapados, si querés, y a fines de diciembre, principio de año, eso empezó un poco las dudas, también un poco con la estacionalidad, digamos, de la demanda de pesos y del mercado de cambios, y después arranca Trump y queda en claro que Trump no trae las concesiones que se esperaban para Argentina, digamos, si bien no te va a jugar en contra y te va a apoyar políticamente, Trump hace su política, digamos, lo que él cree que tiene que hacer, y ahí es como que empieza a cambiar el humor del mercado, digamos, empiezas a tener una corrección de los activos de Argentina, y empieza la presión de a poco en el mercado de cambio, porque todos empiezan a decir, bueno, ¿durante cuánto tiempo el Banco Central me va a seguir dando el mismo nivel, si querés, de seguro de cambio? Y cuando ese seguro de cambio parece que se empieza a flexibilizar en fines de febrero, principio de marzo, la cosa tomó mucho más presión, porque ahí es cuando te digo, che, ¿cuál? La probabilidad de que llueva acaba de cambiar, digamos. Se incrementó significativamente. Entonces queremos paraguas. Como da la impresión de que el gobierno también buscó probar un poquito el agua, ¿no? ¿Viste? Como te metes a la pileta y metes el dedo gordo del pie. En una época eso, mis abuelos le decían curarse en salud, digamos. No, viste cuando Milei dijo el 1 de marzo dijo en la Asamblea Legislativa, habló de la volatilidad, dijo que va a haber volatilidad y que, bueno... Bueno, va a haber un cambio de régimen. Que no es un camino en línea recta, digamos, empezó a abrir un poco Ellos empezaron a abrir el paraguas y el mercado hizo input de eso, digamos. Sí, va a haber un cambio de régimen. Todo cambio de régimen tiene volatilidad, es inevitable, digamos, porque todos queremos ser el que se anticipa el cambio de régimen, no queremos ser el último a entrar en acomodarse al cambio de régimen. Entonces, todo cambio de régimen trae volatilidad. El problema es que vos como hacedor de política económica tenés que ver cómo administrás ese cambio de régimen para que haya la menor volatilidad posible. No, y sobre todo, bueno, ver los precios, ¿no? Un poco lo que decía Slotnick, ¿no, Martín? Sí, los precios se aceleran por varias razones. Una de las razones que se le da poca bola es vos bajaste derecho de exportación y eso tiene impacto en precios, digamos. Por ejemplo, en aceites. También tenés el tema de la carne, que se sabía que era un precio en que en cuanto al ingreso real se empezaba a recuperar o alcanzar a determinado nivel, iba a intentar empezar a recuperar el terreno perdido. Hoy me puso un audio el ingeniero Costamagna, que es director de la sociedad rural, que sí, me dice que primero que las exportaciones en febrero de carne cayeron 30%, ¿no? 27%, ¿no? Habían caído no sé cuánto en enero también, y 27% cayeron en enero. Aumentó poco la carne. Febrero había acelerado fuerte, enero desaceleró. En febrero cayeron 27%, pero porque está presionando mucho el consumo interno. Se está recuperando mucho el consumo interno y eso está presionando sobre los precios. También, digamos, ¿no? Que eso continúa. Impactó en febrero y va a impactar también el precio de la carne en marzo. Sí. Sí, eso ya se sabe. Sí, es así. Pero se sabía que iba a pasar, porque es el ciclo habitual que hace, digamos.
la carne cuando cae el ingreso real se atrasa y cuando el ingreso real se empieza a recuperar y recupera el terreno perdido, digamos.